que nosotros vamos a estudiar en las próximas semanas son unas 8 sesiones que vamos a tener, quitando las que son de comunión, que son los primeros miércoles de cada mes, pero son 8 sesiones de enseñanza. Y dentro de cada sesión yo quisiera hacer una exposición y quizás dejar algunos minutos al final para preguntas y conversación entre nosotros, ya que el setting, el lugar nos lo permite. Y siempre es muy enriquecedor, por lo menos para mí, poder también abordar cosas específicas que uno piensa y uno se cuestiona en la medida que uno va recibiendo esta enseñanza. Entonces, yo quiero comenzar con este tema de transformados por su gracia, específicamente con el tema de la gracia explicada, expandir un poco el concepto de la gracia y de gracia. Nos va a tomar posiblemente esta semana y la otra semana completarlo, pero yo voy a empezar en el día de hoy. Creo que hay mucha confusión con relación a lo que es la gracia y vamos a ver algunas de esas confusiones en la medida que vayamos exponiendo. Al final, como decía en la oración y le pedí al Señor, no queremos simplemente adquirir información, sino que realmente esa información se traduzca, se transforme en un cambio en nosotros. En un cambio en nosotros. Y van a ver que a lo largo de las sesiones, yo voy a decir que hay 2 maneras en que la gracia nos transforma. Hay 2 maneras en que la gracia nos transforma. La gracia de Dios, que todavía no la hemos definido, pero lo que ustedes conocen por gracia de Dios y bíblicamente, bueno, pues la gracia de Dios nos transforma de 2 maneras. Una es que la gracia de Dios provee todo lo que yo necesito para yo ser transformado. Imagínense que Dios es como un papá que en un momento dado se acerca a su hijo, que quizás tiene 14 o 15 años, y le dice: mira, mi hijo, ten la llave del carro, ten este dinero y ve al supermercado a comprarme tal y tal cosa. El papá le ha provisto al hijo, todo lo necesario. Ya un muchacho de 14, 15 años no es un niño, sino que al hijo le ha provisto todo lo que él necesita para él hacer lo que el papá le pidió, ¿cierto? Ahora le toca al hijo ir al supermercado con el dinero que el papá le dio, con el carro que el papá le prestó, a traer lo que el papá le dijo que trajera. ¿Quién hizo la obra? ¿El hijo o el papá? ¿El hijo hubiese podido hacer eso sin la provisión del papá? No. O sea que la provisión del papá fue vital e indispensable para que el hijo hiciera lo que el papá le pidió, ¿correcto? El hijo tuvo un rol que hacer, pero fue totalmente dependiente de la provisión de su papá. Esa es la transformación, el primer aspecto en que el Espíritu nos transforma y la gracia de Dios nos transforma. Dios nos provee su Espíritu en nosotros, su palabra, su iglesia y todos los mecanismos que tiene el cristiano para nutrir su alma, para que nosotros vayamos a comprar lo que Dios nos ha dicho que compremos, para que nosotros seamos transformados de la manera que Dios quiere que seamos transformados. Hay cosas que tenemos que hacer, pero somos absolutamente dependientes de lo que Dios ha provisto. Y la palabra lo dice de diferentes maneras, que Dios ha provisto todo lo que yo necesito para que mi vida se conforme al llamado de Dios como discípulo de Jesús. Ese es un aspecto en que la gracia me transforma, una manera en que la gracia me transforma, proveyéndome todo lo necesario. La otra forma en que la gracia me transforma es produciendo el estímulo para yo hacer lo que tengo que hacer. Ya no ahora los recursos, una vez más usando el mismo ejemplo, el papá le da el dinero, le da la llave y le dice: ve a comprar lo que te dije que compraras. Pero el hijo le dice: ay papi, pero ahora porque yo estoy viendo televisión. Y el papá ahora le dice: pero mi hijo, pero yo te proveo todo. ¿Cuántas veces? Es más, te lo voy a grabar el programa que tú estás viendo para que cuando tú vengas lo veamos juntos. Incluso te voy a esperar aquí con un heladito.
todavía el muchacho como que no se anima mucho. Es más, vamos a ver una película el fin de semana. Y ya el muchacho está entrotado. Todo se le proveyó, pero él no tenía el entusiasmo y el estímulo para ir. El papá le dio todo lo que necesitaba y ahora le dio el estímulo que él tenía que tener y él necesitaba para poder ir. De la misma manera, Dios, al proveer a Cristo en la cruz y nosotros poder contemplar su amor por nosotros, si nosotros lo contemplamos de la manera que debemos contemplarlo, nosotros deberíamos generar el estímulo necesario para vivir la vida que Dios dice que nosotros debemos vivir. Por eso es que Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me impulsa. Me pone como entre la espada y la pared para yo hacer lo que tengo que hacer, de predicar el evangelio, porque crea un estímulo en mí. Cuando no hay estímulo suficiente para vivir la vida cristiana es porque ha habido poca meditación y reflexión en las misericordias de Dios por nosotros. Porque nosotros deberíamos encontrar en el evangelio, en la entrega de Cristo por nosotros y en lo que Dios ha hecho por nosotros, el suficiente estímulo para la obediencia y la vida de piedad. Entonces yo obtengo el estímulo de la reflexión en el evangelio y ahora hago uso de todos los recursos que Dios me ha provisto por su gracia para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Entonces en esos dos aspectos es que la gracia me transforma. Casi les resumí la clase entera en la introducción. Pero es como, eso es lo que yo quiero que nosotros vayamos buscando en la medida que vamos caminando. Vamos a hablar tanto de los recursos que Dios provee para que yo pueda hacer el mandado que Él me ha dicho, como el estímulo que Él también me muestra en su palabra para que yo tenga el entusiasmo espiritual para yo echar adelante lo que tengo que hacer. De esa manera, la gracia me transforma. En esos dos aspectos, de esas dos formas, por así decirlo, la gracia me transforma. Entonces, esa gracia que he estado diciendo, la gracia me transforma. Bueno, ¿qué es la gracia? Y hay múltiples, antes de entrar en la definición propiamente, la gente, el ser humano, puede hacer cambios en su vida por diferentes motivos. Incluso cristianos, hay cristianos que hacen cosas en su vida cristiana por diferentes motivos, que no necesariamente es la gracia de Dios. Una primera forma de una primera motivación para la transformación en la vida es el temor. Hay gente que hace cambios significativos en su vida porque tiene miedo de las consecuencias posibles de ese curso de acción. Quizás yo puedo tener, por ejemplo, un mal hábito, un hábito pecaminoso en mi vida y yo me pongo a pensar que si continúo con este hábito, me va a afectar mi trabajo, me va a afectar mi matrimonio, me va a afectar mi paternidad, me va a afectar muchas cosas. Me van a descubrir, voy a pagar consecuencias. Hay hijos que hacen cambios en su vida porque no quieren ser descubiertos en algo que están haciendo. Y hay gente que vive precisamente temerosa de lo que puede ocurrir de no hacer los cambios requeridos. Esa es una motivación que en algunas ocasiones es buena. Cuando yo no tengo la motivación de amor para hacer algo bien, al menos que tenga la motivación de temor de no hacer lo malo. Al menos eso. Al menos el temor de las consecuencias me previene y controla mi alma y restringe mi alma de llevar a cabo lo que yo estoy deseando. Y eso es bueno. Pero esa no es la mejor motivación para la transformación de una vida. El temor no debe ser lo que debe guiar mi vida cristiana y mi transformación a la imagen de Cristo. Hay otro tipo de motivación que es el interés. Había gente en la época de Jesús que seguía a Jesús por interés. Juan 6, si ustedes se leen Juan 6, en el Evangelio de Juan, es todo el capítulo 6 de Juan, es una
conversación, confrontación entre Jesús y los discípulos en ese momento, en ese momento que lo estaban siguiendo, muchos de ellos lo seguían por interés. En Juan 5, Jesús acababa de multiplicar los panes, miles de personas comieron gratuitamente y parece muy bueno porque yo no creo que Jesús proveyó un pescado lleno de espinas o un pescado ahumado o una cosa rara, sino que el pancito que bajó del cielo y el pescadito que Dios preparó debe haber sido una cosa sabrosa. De hecho, los días posteriores, ellos le estaban diciendo a Jesús, Señor, pero danos más. Danos más. Tiene que haber sido algo muy bueno. Recuérdense cuando Cristo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, el que estaba ahí, el encargado, dijo, óyeme, pero este es el mejor vino del momento. Imagínense entonces el pescadito y el pan. El punto es que la gente que estaba en Juan 6, Cristo los confronta y le dice en un momento dado, ustedes no me siguen por lo que yo enseño. Ustedes me siguen porque se comieron y se saciaron. Cristo desenmascara su interés, desenmascara sus intenciones. Sigo a Jesús por el interés. Sigo a Jesús por los beneficios que recibo materialmente hablando. Y mucho de lo que hoy se conoce como el evangelio de la prosperidad, que no es ningún evangelio, o la doctrina, la enseñanza de la prosperidad de las iglesias que predican constantemente que el venir a Dios es la solución a todos tus problemas materiales y todos tus problemas económicos, y con una sola declaración tú puedes lograr la prosperidad en tu vida, y que si tú no la logras, pues entonces tienes que confiar y poner más tu fe, aumentar tu fe, porque es falta de fe lo que está pasando. Es básicamente eso. Hay gente que viene a las iglesias para recibir beneficios de Dios. Hay gente que le hace promesas a Dios. Señor, no voy a comer tal cosa por tanto tiempo para que tú me vendas la casa. Eso no es sorpresa para ninguno de nosotros, correcto. Hay gente que hace sacrificios de ir arrodillado de un punto a otro precisamente para obtener beneficios. Como que Dios va a ser impresionado por estas pequeñeces, estos pequeños sacrificios de este cuerpecito caído, temporal. El Dios del universo no es impresionado por esas cosas. Dios no responde a mi aprobación. Señor, si tú haces eso por mí, yo tal cosa. Y Dios no actúa así, pero Dios es como decirle, pero mi hijo, ¿tú crees que tú me vas a mover a mí por lo que tú estás haciendo? Pero mucha gente se acerca a Dios, se acerca a Jesús, sigue a Jesús por el interés y los beneficios que representa. En otra ocasión, bueno, más bien en otro sentido, hay gente que se acerca a Dios de manera pensando que la salvación es meritoria. O sea, yo sigo a Jesús, sigo a Dios, busco a Dios porque mi actuación y mi desempeño determina mi salvación. Eso es lo que se conoce como salvación por obras. Y es el error más común entre cristianos incluso de lo que es la enseñanza, la doctrina de la salvación. Todavía hoy en día mucha gente está confundida, y yo creo que a través de este curso yo quiero dejar muy claro ese aspecto. La salvación yo no me la gano. Yo no logro la salvación. No es un logro humano. Es un regalo divino que viene solo por medio de la fe en el sacrificio redentor de Jesús. Algunos pudieran agregar, y no lo voy a responder ahora, entonces yo puedo vivir como yo quiera si yo confío y creo en Jesús. No ocurre así con los que han puesto su fe genuinamente en Cristo Jesús. No pensamos de manera ligera acerca de la salvación que hemos recibido. No usamos la salvación para vivir como queremos. No, porque ha habido una transformación en el corazón que no nos deja. La salvación no se logra y no se obtiene y no se gana. La salvación se recibe por fe. Y el costo de esa salvación no lo pago yo, lo pagó Jesús en la cruz. Y esa es una forma en que la gente transforma su vida precisamente pensando que ellos van a lograr la salvación. Y por último, hay algunos que sencillamente ven
o tú le ves algún cambio en su vida, una mejora en su vida, pero es una hipocresía por guardar las apariencias. Se comportan de cierta manera públicamente, pero en realidad no son así. Entonces no ha habido ninguna transformación y de hecho ninguna de las otras de estas transformaciones que hemos dicho, transformación temerosa, interesada, meritoria y hipócrita, ninguna es real. Todo tiene una segunda agenda. Por afuera somos una cosa, pero por dentro tenemos otras intenciones. Esa no es la transformación de la que estamos hablando aquí. Vamos a estar hablando de la transformación por gracia de nuestro interior, de nuestro ser interior, de nuestro corazón, de la manera como yo veo la vida y de las cosas que yo deseo. Eso es lo que queremos aprender y crecer. No estas cosas que son transformaciones y cambios en mi vida de manera humana y que no representan un verdadero cambio en mi corazón. Ese entendimiento entonces de que es la gracia que nos transforma, hay algunos que no lo entienden bien. Miren este pasaje, Romanos 6:15, y a partir de este pasaje algunos distorsionan el hecho de que la gracia pues no requiere de nosotros ciertas cosas. Romanos 6:15 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando uno lo lee así de esa manera, fíjense la segunda parte que está en subrayado en negrita, o más anchita, porque no está en negrita, las letras son blancas. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Literalmente hay múltiples corrientes liberales dentro de supuestas iglesias cristianas que han tomado ese versículo y han hecho de ese versículo la siguiente interpretación. Primero, no estáis bajo la ley. Eso significa que el cristiano no está bajo la norma moral de la ley. Esa es una interpretación liberal de ese versículo. No estamos bajo la ley. O sea que yo no me tengo que sujetar. La ley representa, la ley cuando habla Romanos de la ley, representa el Viejo Testamento y sobre todo lo que es la ley de Dios, lo que eran Levítico, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, donde está contenido la ley ceremonial y la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20 y nosotros conocemos los 10 mandamientos. Es un resumen, los 10 mandamientos es un resumen de la moralidad cristiana, de lo que Dios quiere que sean los estándares morales de su pueblo. Y sabemos que esos mandatos, así de sencillos como parecen, Cristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, los expandió, no con un nuevo significado, sino dándole el real contenido. Y Cristo llegó a decir, ustedes escucharon que se dijo, no matarás. Pero yo les digo que aquel que se enoja contra su hermano y le dice idiota, es un homicida. O sea que Cristo le está diciendo que el mandato de no matarás incluso regula la actitud del corazón de la ira, que es lo que conduce al homicidio. Incluso toma otro pasaje y dice, ustedes oyeron que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón ya cometió con ella adulterio. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Esto es algo nuevo? No, no es algo nuevo. Es que el contenido del mandato es que yo debo ser puro adentro y afuera. Entonces, algunas iglesias liberales y algunos movimientos liberales ven este versículo de Romanos 6:15, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, implicando que como nosotros, después de Cristo, estamos bajo el pacto de la gracia, y ciertamente estamos bajo el pacto de la gracia, eso implica que ya no estamos sujetos a la ley y que por tanto podemos infringir los mandamientos de Dios, y eso no es nada, porque eso ya no estamos bajo esa ley que sí se le impuso al pueblo judío. Mala interpretación, errónea interpretación. La otra interpretación distorsionada de este tema de la gracia, de que estamos bajo la gracia, es que podemos contar con la indulgencia divina con nuestros pecados. Es como en dominicano decimos, no le dé mente a eso, no lo coja tan a pecho. Dios no te va a tomar eso en cuenta. Como que gracia significa que Dios obvia pecados.
malas actuaciones, malas actitudes. Como que Dios no es tan riguroso. Antes sí, antes en el viejo mandamiento Él era muy riguroso, ahora no. Olvidando nosotros que Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación, que el mismo Dios del Viejo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, estar bajo la gracia no implica que Dios no te va a tomar en cuenta ciertas cosas. No implica eso. No. Yo no lo voy a explicar ahora lo que implica porque es el propósito del curso. Esto es una distorsión del concepto de gracia. Dios es igual de riguroso, tan santo como lo en el Viejo Testamento, y requiere el mismo estándar moral que le requirió a todo su pueblo durante toda la historia. Otra interpretación liberal y distorsionada de la gracia es que Dios nos juzgará con una curva moral en relación a otros. ¿Ustedes saben lo que es una curva? Una curva es cuando a un curso entero le va mal académicamente y entonces, como todo el mundo se partió, la forma que el profesor usa para mejorar la nota de todo el mundo es que, bueno, al que mejor le fue sacó 50. El mejor del curso, no fulano, que es el brain del curso, fulano se partió. Entonces el profesor lo que hace es que ese, que es el mejor, lo pone como 100, aunque sacó 50, y todo el mundo es evaluado con relación a ese. Pero a él le fue mal también. Eso mejora la nota de todo el mundo, ok, pero todo el mundo se partió. Entonces esconde la realidad. Mucha gente piensa como que Dios va a mirar para abajo y va a decir que yo no soy tan malo como otros y que por lo tanto Él va a tener una condescendencia conmigo y Él va a tirar una curva moral, porque si me comparo con aquel que es un perverso, yo no estoy tan mal. Y nosotros mismos, yo creo, evaluándonos nosotros mismos, nosotros somos muy generosos con nosotros, sobre todo porque nosotros nos evaluamos no con relación al estándar de Cristo, sino con relación al estándar de nuestros, ¿cómo se dice? Coetáneos, no, contemporáneos. Exactamente, nosotros somos muy, muy generosos porque siempre usualmente nos comparamos con los que nos acompañan. Esto es lo que teológicamente se conoce como antinomianismo, es decir, contra la ley. O sea, todas estas ideas, mira, todas estas ideas que yo le acabo de describir, hacen que haya gente que se llama cristiana que dice que eso de la ley, eso es muy restrictivo, eso no es así, la gracia es diferente, nosotros no estamos bajo la gracia, por lo tanto la ley no es útil en la vida cristiana, yo no tengo que someterme a la ley, Dios me va a evaluar de otra manera, Dios va a ser indulgente con mis pecados, Dios es un Dios de gracia y de amor, Dios es un Dios de amor. Eso es antinomianismo, o sea, negar que las normas morales tienen un rol en nuestra vida cristiana. Negar que la ley todavía es importante, que Dios es santo y evalúa las cosas de la misma manera como lo ha hecho siempre. El antinomianismo es eso, negar eso, que yo no tengo que comportarme de cierta manera, que yo no tengo que tener un testimonio íntegro, que yo no necesito eso para tener el favor de Dios sobre mi vida. Y en un sentido, la gracia, que no es algo del Nuevo Testamento solamente, sino que la gracia está también en el Viejo Testamento. Ciertamente la gracia no depende de mi comportamiento en un sentido, pero la gracia, si yo la he recibido de manera genuina, me transforma. Si yo he sido receptor de la gracia de Dios en mi vida, yo voy a exhibir una vida transformada por esa gracia. Una ausencia de cambio y de transformación es una posible indicación que yo no tengo la gracia salvadora en primer lugar. Y ese no está ahí bajo la ley precisamente, no puede ser interpretado de esa manera. Fíjense los versículos que están alrededor. Fíjense, yo leí 6, el versículo 6:15, correcto. Miren el versículo 1 del capítulo 6 lo que dice. Oigan, el versículo, si uno estudia el contexto de las cosas, siempre logra clarificar muchas dudas. Miren lo que dice el contexto. Pablo, en Romanos 6, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Pablo toma el capítulo 6 de Romanos para eliminar la duda. Posiblemente había una duda en Roma y en otras iglesias también, en la iglesia de Roma, acerca de este asunto de la gracia. Bueno, pues si estamos en gracia y Dios nos ha dado su gracia en Cristo, pues podemos vivir como nosotros querramos.
Y todo el capítulo 6 de Romanos, Pablo dice, no, continuaremos en pecado para que la gracia abunde, porque él acaba de decir que donde abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Conocen ese versículo, verdad? Ese es otro versículo distorsionado por los liberales, por gente que piensa que puede vivir como quiere y ser creyente y ser cristiano. Sí, pero donde el pecado abunda, donde el pecado abundó, abundó la gracia. Y él responde luego, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No, eso no es lo que significa. Hemos recibido gracia y por tanto, si entendemos bien la gracia y la hemos recibido de manera genuina, por el contrario, debemos salir del pecado porque la gracia se nos ha otorgado precisamente porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo me voy a quedar viviendo en aquellas cosas por las que Cristo murió y entregó su vida por mí? Pero otro versículo, un poco más adelante, dice, ¿entonces qué? El mismo versículo 15, el mismo versículo 15 que leí hace un momentito, tiene otra parte. Dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. El mismo versículo tiene esa segunda parte. Por lo tanto, la gracia no implica que tenemos licencia para vivir como querramos. Pero la gracia también implica que cuando es aplicada a una vida y a un corazón, es transformada. Es transformada. Y este curso vamos a ver esto, la gracia de Dios recibida por medio de Cristo y bien entendida es el combustible bíblico de la transformación del cristiano. La gracia de Dios recibida por medio de Cristo y bien entendida es el combustible bíblico de la transformación del cristiano. Fíjense que digo recibida por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue lo que hizo posible o es quien hace posible que yo sea receptor de la gracia, porque Él quitó la culpa de mí. Yo tenía una deuda con Dios, nosotros sabemos eso. Yo espero que la mayoría de los que estamos aquí conozcamos el Evangelio, pero de manera sucinta, solamente para estar en la misma página. El Evangelio, que significa buenas noticias, las buenas noticias son las siguientes. Tú y yo teníamos un problema con Dios, grande. Era un problema insalvable. Tú y yo teníamos una relación irreconciliada con Dios y no había intermediario humano que fuese capaz de remediar esa situación. Todo lo que yo hiciera no era suficiente. Tenía que venir una solución de otro tipo, divina, para yo poder resolver la irreconciliación que yo y tú teníamos con Dios. Todas nuestras obras, dice la palabra, todas nuestras obras son horribles delante de Dios. A veces hacemos cosas con buenas intenciones, aparentemente, y hay malas intenciones por debajo. A veces hay buenas cosas que hacemos, pero cuando Dios las revisa con su escrutinio santo, ninguna llega a la perfección, ninguna. Ni aun las buenas obras que nosotros hacemos. En esa situación entonces, lo único que nos correspondía a nosotros justamente era la condena del Dios Santo de la Biblia. Lo único que nos correspondía justamente, y si yo hubiese estado en el lugar de Dios, entiéndame, perdón por la expresión, yo hubiese hecho lo mismo. El ser humano merece condenación porque nos hemos todos desviado de nuestro camino. Todos nos hemos desviado. Y Dios entonces condena a la humanidad. La condena justamente. Y eso es justo. Pero Dios también es un Dios de gracia y de misericordia y de amor. Entonces, ¿cómo Dios, siendo un Dios de gracia, de misericordia y de amor, podía extender su mano al hombre sin sacrificar su justicia? Porque si Él es justo, Él tiene que condenar, pero el amor quiere salvar. Imagínense que entonces por un lado está el amor y la misericordia y la gracia de Dios de este lado, y de este lado está la justicia, si podemos personalizarla, y de este lado está la justicia, y la justicia dice condena, justa condena, y el amor y la misericordia dicen por este lado, brazo extendido y brazo de misericordia para el ser humano. Y Dios aquí en el centro dice, con mi sabiduría
y la sabiduría habla y dice, tengo un plan. Silencio, justicia. Silencio, gracia y misericordia. Tengo un plan. Y la sabiduría en Cristo dice, yo voy a salvar esto. Y yo me voy a entregar por los hombres pecadores y yo voy a pagar su pena, su culpa. Y esa pena y esa culpa va a caer sobre mí. Justicia, tú vas a quedar satisfecha. Amor y gracia, podemos extenderla. Eso fue lo que pasó en la cruz. La conversación entre estos atributos, si podemos decirlo, de Dios, y la justicia fue satisfecha. Y el amor y la misericordia fue extendido. Y la sabiduría propuso el plan. Y a Cristo sea la gloria por siempre. Esa buena noticia que hemos recibido en el Evangelio, esa gracia inmerecida. Fíjense que todo esto se resolvió sin mi participación. Yo no aporté ninguna idea. Qué bueno que en la Trinidad no hay democracia humana. Él vino con la solución y me la propuso. Y más que me la propuso, me ha cautivado el corazón. Y entonces, por eso es que la gracia de Dios puede ser extendida porque Cristo pagó. Si Cristo no hubiese pagado, la justicia hubiese quedado insatisfecha y no hubiese sido posible extender el brazo de gracia y de misericordia. Por eso es que la gracia de Dios recibida por medio de Cristo y bien entendida, porque estas cosas, hermanos, si nosotros entendemos bien y apreciamos lo que Dios ha hecho y lo atesoramos, eso debería ser un combustible para nosotros. Wow, lo que Dios hizo en Cristo, lo que el Señor estuvo dispuesto. Y entonces leemos pasajes como Filipenses 2, que el que era igual a Dios no tuvo eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a esta tierrita, el creador del universo, a ensuciarse sus pies y a codearse con gente pecadora y a vivir entre nosotros. Y se entregó y no se opuso a su arresto y no resistió su crucifixión y murió en una cruz por mí. Y estando ahí, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y resucita al tercer día y ahora dice, yo vencí. No, si eso no me cambia, si meditar en eso no me transforma, no me estimula, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? Por eso yo decía que la gracia de Dios me transforma de dos maneras. Por un lado, la gracia de Dios me provee todo lo que yo necesito, los recursos que yo necesito para ser transformado. Su palabra, su iglesia, maestros que me enseñan la palabra y todo lo que yo tengo, la oración, a mi disposición para yo crecer en el Señor como discípulo de Jesús. Él me provee todo lo que yo necesito. Pero no solamente eso, sino que también Dios, por gracia, crea el estímulo emocional para que yo haga uso de todo esto. ¿Y cómo lo crea? Por medio del Evangelio. Y ahora yo quiero hacer esto porque yo he entendido lo mucho que Cristo hizo por mí. Ese es el planteamiento, esto que acabo de explicar aquí es el planteamiento de todo el curso. Mi deseo es que nosotros salgamos todos mucho más animados y entusiasmados con nuestra transformación. No por temor, como decíamos hace un momentito, no por interés, no porque lo consideremos meritorio ni ninguna de esas cosas, sino porque esto honra a nuestro Señor que se entregó por nosotros. Entonces, cuando vamos a la palabra gracia en la Biblia, dicho eso, la palabra gracia en la Biblia, ya entrando más en la definición y profundizando un poquito en la definición de gracia, hay una palabra en hebreo que se usa muchas veces en hebreo y que la encontramos en Génesis 6:8, cuando el Señor dice, la palabra es gen o H-E-N, gen. Se dice que Noé halló gracia o favor ante los ojos del Señor. Pongo gracia o favor entre corchetes porque algunas traducciones dicen gracia, otras traducciones dicen favor. Pero lo que significa es esto. El gen significa gracia, favor, actos placenteros de bien. Esa definición es interesante porque nos hace pensar que Dios le agrada tener gracia con nosotros.
O sea, no es algo que él hace de manera obligatoria o que él se siente coercionado o que él se siente obligado por la pena a condescender. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces nosotros hacemos una buena obra, pero la motivación en nosotros muchas veces no es que me produce placer, sino que me produce pena. Y no es del todo una mala motivación, pero no es la ideal motivación. En el caso de Dios, Dios hacernos bien le da gozo. Y esa es la palabra que se usa en el hebreo. De hecho, algunos dicen y ven este versículo de Génesis 6:8 y dicen, bueno, ¿y por qué Noé halló gracia ante los ojos del Señor? Porque el próximo versículo, el 6:9, dice que Noé era un hombre justo. Ahí está, o sea, fueron las obras de Noé que hicieron que Dios le concediera su gracia, pero Hebreos 11 no deja ese versículo suelto. Hebreos 11, muchos años, miles de años más adelante, se nos aclara que era que Noé había puesto su fe y su confianza en Dios. Y por lo tanto, su justicia provenía de su fe en Dios. La gracia lo había transformado también. Y la otra palabra entonces que también se usa en la Biblia es charis, que se usa unas 155 veces en el Nuevo Testamento y 100 veces, solamente Pablo las usa unas 100 veces. Y habla de favor, mostrar bondad, un regalo, buena voluntad, concesión. Esas son las palabras que se utiliza en la Biblia para la expresión gracia. Es interesante que Pablo abre casi todas sus cartas en su saludo. Él dice gracia y paz a vosotros. En otros momentos él hablaba de la gracia como el agente que lo transformaba. Por la gracia de Dios soy lo que soy, le dijo Pablo a una de las iglesias que eran sus discípulas. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Constantemente la gracia era lo que lo mantenía en el camino según su propia expresión. Y vamos a ir profundizando en algunos de esos pasajes en la medida que... Pero lo que quería mostrar aquí era que en todos los casos gracia tiene que ver con buena voluntad, con el deseo de hacerle bien al otro, con una concesión que el otro tiene, el que otorga la gracia, con el objeto de la gracia. Es algo que se regala, es algo que se concede. Eso es la gracia. De esa manera, algunos han definido la gracia como el favor inmerecido de Dios. Esto lo cita MacArthur, pero lo citan otros autores también. Jerry Bridges, en varios libros que él tiene, cita esta definición, pero es un poco incompleta, porque, como van a ver más adelante en otras definiciones, hay un aspecto que se deja fuera aquí. El buen placer de Dios, dice A.W. Tozer, el buen placer de Dios que lo inclina a otorgar beneficios sobre el que no lo merece. Ahí ya Tozer agrega el aspecto de que Dios nos da gracia, o Dios le da gracia a los hombres, aún no mereciéndola, Él otorga esa gracia. Luis Berkhoff, otro teólogo, dice que la gracia es la operación no merecida de Dios en el corazón del hombre, llevado a cabo por la acción del Espíritu Santo. En todos los casos, es algo que Dios hace en nosotros sin nosotros merecerlo. Y que Dios hace en los hombres. Esa definición de Berkhoff, como vamos a ver en un momentito, es muy aplicada a los hijos de Dios. Pero hay un aspecto de la gracia de Dios que queda fuera de esa definición, como vamos a ver en un momentito. Entonces, la gracia es eso y más. Es eso y más. Gruden dice, es la bondad de Dios hacia los que solo merecen castigo. Esa es más aguda esa definición, porque es algo que Dios hace a gente, a personas, a seres que merecerían castigo y justicia. Entonces MacArthur agrega con respecto a este entendimiento, dice, mostrar favor a un desconocido es favor inmerecido, pero hacerlo con un enemigo es gracia. Mostrar favor con un desconocido a un desconocido es favor inmerecido. O sea, yo le he hecho favores a gente que yo no conozco. Gente que no se merece nada de mí. Entonces yo he hecho favores inmerecidos. Pero eso no es la gracia divina.
Porque la gracia divina le ha hecho un favor inmerecido no a un solo desconocido, es a un enemigo. Porque eso éramos antes de venir a Cristo, enemigos. Entonces Dios ama de una manera distinta a nosotros. Eso es la gracia, esas son diferentes definiciones de gracia. La gracia entonces, la gracia de Dios la podemos ver de dos maneras manifestadas. De dos maneras manifestadas. Por un lado, la gracia de Dios se puede manifestar en lo que se conoce como la gracia común. La gracia común. Gruden dice, la gracia común es aquella mediante la cual Dios da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Vamos a ver ahora a qué se refiere Gruden con eso. La gracia común es aquella mediante la cual Dios da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. MacArthur define la gracia común como es la bondad de Dios a toda la humanidad universalmente, sean salvos o no. Es algo que Dios le da a toda la humanidad independientemente de si son sus hijos o no son sus hijos. O sea, en un sentido, Dios es bueno con todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el ser humano no ha sido consumido por la ira de Dios, porque Dios ha sido paciente y lleno de gracia, porque nosotros mereceríamos el castigo. Y entonces la gracia común uno la puede ver de diferentes formas. Hay una esfera en la que lo vemos, por ejemplo, la esfera física. Estas son manifestaciones de la gracia de Dios. En Génesis 39:5 se nos habla de Potifar. Potifar era el jefe de José, el dueño de la casa donde trabajaba José. José era hebreo, era un hombre temeroso de Dios, era un siervo de Dios. Y se nos dice en Génesis 39 que José trabajaba en la casa de Potifar y que por razón de José, Dios bendijo a Potifar. O sea, Dios le dio cosas a Potifar que no merecía porque José estaba ahí. Dios bendijo de manera común a Potifar. De la misma manera, el Salmo 145 habla de que Dios alimenta la creación. Romanos 1 también dice que la creación refleja a Dios. Nosotros, incluso los no creyentes, los no cristianos, los que no son temerosos, hasta los ateos disfrutan de la maravillosa creación de Dios. Todos vimos, una parte de los que estamos aquí, vimos el eclipse recientemente, ¿verdad? Entonces la gente se maravilla y se extasía y dice, wow, pero lo increíble es que vemos estas maravillas y hay algunos que se atreven a decir que no hay un Dios. Y vemos estas maravillas de la creación. Claramente Romanos 1 dice que el poder de Dios y la divinidad de Dios son claramente visibles por medio de lo creado. De manera que el hombre no tiene excusa. Negar a Dios viendo la creación, dice la Biblia, es una necedad. Pero el ser humano, aunque no sea creyente, cristiano, hijo de Dios, disfruta de la creación. Escala montañas, se baña en una playa, ¿cierto? Mateo 5 dice que el sol, y Hechos 14 dice que la lluvia cae sobre buenos y malos. El sol, qué bendición el sol, ¿eh? El que sabe lo que el sol hace en todo lo que es la creación, apreciaría mucho más el sol. Impresionante. Yo recientemente estuve viajando y vi un documental que tenía que ver en cómo la tierra crea el oxígeno o mantiene el oxígeno necesario para la vida. Es un documental fabuloso. De hecho, el locutor era Will Smith, es un actor famoso de Hollywood. Yo soy muy estudioso de la creación. Mi familia, bueno, mis padres están aquí, saben que yo siempre leo mucho de la creación y del cuerpo humano. Me encanta la anatomía, me encanta eso porque veo una complejidad que solo Dios puede crear, y yo me maravillo con esas cosas y pensar que ese Dios tan maravilloso, tan sabio, tan inteligente, tan capaz, es mi Padre. A mí me da orgullo del bueno. A mí me da orgullo del bueno. En días pasados vi otro documental que Netflix de Einstein, de la teoría de la relatividad de Einstein. Yo no lo entendí del todo, pero yo sé que es algo increíble. Entonces,
Y yo dije, bueno, Einstein descubrió una fracción de lo que Dios creó. Y Einstein no era cristiano, pero era creyente en Dios. Einstein entendía que había una sabiduría superior. Incluso acuñó una frase que yo recuerdo que la leí hace muchísimos años y se me quedó grabada, que dice: todo el que está dedicado al estudio de la ciencia llega a convencerse que en las leyes del universo hay un espíritu muy superior al del hombre, ante el cual todos nosotros, con nuestros poderes limitados, debemos humillarnos. Eso lo dijo Einstein. Entonces, este disfrute de la creación para buenos y malos es gracia común. Dios no nos tiene que conceder tantas cosas hermosas. Por lo menos no se lo tiene que conceder a los que no son sus hijos, pero se los concede. En la esfera intelectual hay también conocimiento de Dios en la tierra, hay percepción correcta de la realidad. Dios puede dejar que el mundo se confunda completamente y no lo ha hecho. Todavía hay voces que proclaman la verdad, todavía hay voces que corrigen el error. Pero en la esfera moral también, Romanos 2, y esto es tremendamente importante, Romanos 2 dice que Dios ha puesto en el ser humano una ley, y aunque muchos ponen en duda eso, ahí habla específicamente de la conciencia. Dios ha puesto la ley en la conciencia, de manera que el ser humano, aunque no crea en Dios y no sea temeroso de Dios, tiene una ley interna que le dice lo que está bien y lo que está mal. De esa manera Dios refrena el pecado en el mundo. O sea, el ser humano y el mundo no es tan malo como puede ser. De no ser por la acción que refrena el pecado a través de la conciencia, este mundo, yo no sé si existiríamos. No sé si hubiésemos desaparecido ya, producto de un pique que le dio a un individuo que tiene bombas nucleares. Honestamente, parecería jocoso, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Miren cómo este pasaje, ya para casi terminando este tema de la gracia común, lo pone. Creo que lo pone de una manera muy clara. Eso es Pablo hablando en Hechos. Eso es un poquito largo, pero lo voy a leer y simplemente hacer breves comentarios. Y dice, esto es Pablo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Porque ellos están adorando a Pablo y a Bernabé, que llegaron y hicieron un milagro, y ellos están adorándolo como si fueran dioses. Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. O sea, ustedes son malos, ustedes han adorado cosas que son vanas, han hecho sus propias cosas. O sea, Dios ha permitido que ustedes sigan su propio camino. Y a las generaciones anteriores Dios no los ha juzgado. Al contrario, Dios le ha dado lluvia y le ha dado estaciones fructíferas y le ha dado sustento y alegría. Dios ha seguido siendo bueno con ustedes y con las generaciones pasadas. Ese es el Dios que nosotros venimos a predicarle. Eso es una enseñanza clara de que Dios es bueno para con todos. La gracia común debería ser suficiente para conducir al pecador al arrepentimiento. Si alguna vez cuestionas el amor y la bondad de Dios, mira de nuevo el mundo en el que vivimos. Es un mundo de abundancia y de generosidad. Sí, ciertamente hay dolor y hay aflicción porque el pecado está presente. Pero en cuanto a Dios se refiere, Dios ha dado grandes evidencias de que Él es bueno y generoso. En resumen, la gracia común es la razón por la que la creación difiere del infierno. O sea, la diferencia que hay entre el infierno y la tierra es gracia, porque nosotros merecemos el infierno y todo ser humano merece el infierno. Y si el infierno es peor que esto, es porque Dios ha preservado por su gracia esta creación que nos sustenta todavía. Creo que fue Tozer que dijo: si tú eres cristiano, esto es todo el infierno que tú vas a vivir. Y si tú no eres cristiano, este es todo el cielo que tú vas a vivir.
Ahora bien, hay otro aspecto de la gracia, hay otra manifestación de la gracia de Dios, y es donde nosotros nos vamos a concentrar a lo largo de este curso. Dios no solamente manifiesta su gracia de manera común a todos los hombres, en todas las edades, en todas las épocas, en todos los países, con todo lo que Él provee. Dios también tiene una gracia especial, salvífica. Es una gracia que conduce a los hombres a la salvación. Y es gracia. Gruden dice, gracia de Dios, que esta es la gracia de Dios que trae a las personas a la salvación. Dios trae a la gente a la salvación. Yo no voy a entrar en todo lo que eso implica, porque simplemente estoy introduciendo todo lo que vamos a ver, pero la semana que viene voy a entrar más en este detalle. Así como Dios concede buenas cosas a su creación y a todos los hombres por medio de su creación, Dios también concede ciertas cosas por medio de su Espíritu a aquellos que Él quiera ser sus hijos. MacArthur lo define de esta manera: la gracia especial o salvífica es la obra irresistible de Dios que libera a los hombres y mujeres de la pena y el poder del pecado, renovando la persona interior y santificando al pecador a través de la operación del Espíritu Santo. Es una obra que Dios hace en nosotros. Si nosotros entendiéramos bien lo que hay dentro de nosotros y la condición de nuestro corazón, entendiéramos por qué es que Dios tiene que salvarnos. Es Dios que se acerca y nos abre los ojos y nos hace entender que necesitamos de Él. A veces nos resistimos, pero la gracia de Dios eventualmente triunfará cuando Él quiere ganar un corazón. Su obra y su gracia en nosotros es irresistible. No solamente al momento de la salvación, sino también a lo largo del camino. El cambio en nosotros es inevitable si somos hijos de Dios. Es inevitable. Y esa gracia especial o salvífica, algunos la han llamado la gracia irresistible de Dios al salvarnos. Es una gracia que salva, que santifica y que lleva el alma a la gloria. Miren cómo Romanos 8 lo dice de manera resumida. Muchos conocen este pasaje. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Ese último término de glorificó, fíjense que está en pasado, está conjugado en pasado, pero es algo que no ha ocurrido. No hay ningún hijo de Dios glorificado todavía. Solo Jesús tiene un cuerpo glorificado porque resucitó. Pero ¿por qué está conjugado en pasado? Todos estos aspectos son pasos en nuestro proceso de santificación y de salvación. Primero nos conocieron, luego nos llamaron, luego nos justificaron, luego nos glorificaron. Ahí está todo el proceso de salvación. ¿Y por qué Dios conjuga algo que es futuro en pasado? Porque para Él ya está hecho. Es como cuando yo le digo a alguien, oye, cuenta con eso. Supón tú que ya yo te lo di. Es tan segura mi palabra. Digo, yo creo que ningún ser humano puede asegurar con esa firmeza algo de esta manera, porque nosotros somos falibles y caídos e inconstantes, pero Dios dice, en mi mente ya tú eres mi hijo, ya tú estás glorificado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay varios aspectos que si nosotros meditamos, debería producir asombro y encanto en nosotros. ¿Cómo así que lo que antemano conoció? O sea que si yo soy un hijo de Dios, Dios en un momento que yo ni siquiera sé cuándo fue, en la eternidad pasada, nos dicen otros pasajes en el libro de Efesios, Dios me miró con favor. Y luego entonces me dice, yo a Chacho lo voy a hacer conforme a la imagen de mi Hijo unigénito. Y después que Él nazca,
yo lo voy a llamar a mí y yo lo voy a justificar y Él va a ser junto con Jesús, hermano de Jesús. Yo soy hermano de Jesús. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es mi hermano. De hecho, otro pasaje dice que en Romanos también que yo soy coheredero con Cristo de todas las cosas. Y ahora Dios me llamó y me hizo hermano de Jesús. Y ahora yo me voy a parecer a Jesús y eventualmente yo seré como Él es. Y en la mente de Dios ya Él me justificó y Él me va a glorificar y yo tengo que sentarme a ver su obra básicamente. Gloria a Dios. Señor, ¿y qué es esto? ¿Por qué? Yo no sé por qué. Yo no tengo méritos en mí. Yo no he hecho nada para que Dios haga eso en mí y por mí. Ni tú has hecho nada para que Dios haga nada en ti. Eso es gracia. Gracia inmerecida, gracia que yo no sé de dónde viene, porque a Dios le dio el placer de tener esa gracia con nosotros. ¿Y por qué conmigo y no con otros? Yo no sé, pero por eso yo lo voy a glorificar. Yo voy a vivir para Él, yo quiero servirle, yo quiero honrarlo. Yo quiero que Él se complazca en el que me salvó y que me vio de esta manera. Yo quiero honrarlo, yo quiero honrar a mi hermano mayor. Increíble, sorprendente. Maravilloso. Pablo razonando en Romanos 8, 9 y 10 y 11 acerca de la salvación de los gentiles y de los judíos, termina al final del Romanos 11, creo que el final del 10, dice: oh sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién le dio consejo al Señor? Por Él y para Él son todas las cosas por siempre. Estoy parafraseando porque no me sé cada expresión, es medio complejo ese pasaje. Ay, sí, cuando uno piensa en estas cosas, uno dice: Señor, ¿y por qué y cuándo? Yo no entiendo. No entiendo por qué, pero lo glorifico. Y yo quiero que nosotros reflexionemos a lo largo de estas sesiones en esas cosas que van a crear el estímulo para que mi vida sea transformada. No puede ser, no debe ser que una vida que ha recibido un regalo tan maravilloso se conforme con una vida que no refleja gratitud y gloria del Dios que lo salvó. Entonces, con esto termino. Hay dos aspectos fundamentales en la gracia salvadora y vamos a entrar en eso la semana que viene. Esta gracia salvadora de la que estamos hablando, que nos ha sido concedida de manera no merecida por Dios en la eternidad pasada, de una forma inexplicable y sorprendente y maravillosa, hay al menos dos aspectos que yo quiero señalar. En primer lugar, ya enfaticé esto, pero es para dejarlo de manera ordenada. Es una gracia soberana. Dios la aplica al pecador según su soberana voluntad. Dios no nos ha revelado en su palabra por qué Él aplica la gracia salvadora sobre unos y no sobre otros. Él no nos lo ha dicho. Algunas personas le preguntaron a Pablo y Pablo les respondió haciendo referencia a un pasaje del Viejo Testamento donde Dios le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Por tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bonita respuesta, pero no añade información, porque le están preguntando que por qué que Dios hace las cosas y Dios responde: bueno, yo lo hago. Mira, ¿tú quieres saber por qué yo tengo misericordia de María? Sí, Señor, cuéntame. Yo tengo misericordia de María porque yo tengo misericordia de María. Y voy a tener misericordia de María porque quiero tener misericordia de María. Porque no depende de María que corra o salte y brinque, depende de mí que tengo misericordia de María. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué debe hacer el receptor de una cosa como esta? Callarse y maravillarse y adorar, porque y por otro lado, se nos dice claramente, la palabra nos dice que es una gracia eficaz, una vez aplicada por Dios al pecador, produce los efectos esperados. No hay nadie que Dios quiera traer que no venga. No hay nadie que Dios quiera cambiar que no cambie. No es posible
No es posible. Por eso es que cuando yo oro, o alguno de nosotros ora por la salvación de otra persona, hermano, ore y descanse. Oremos y descansemos en el Señor, porque nadie se resiste al poder de Dios, a la atracción de su gracia. Una vez Dios nos abre estos ojitos espirituales y entendemos su evangelio, no hay forma de rechazar tal oferta. Entonces estamos en sus manos completamente. La gracia salvadora crea, por un lado, gratitud y asombro, y por otro lado, humildad a su máxima potencia, porque no depende en lo absoluto de nosotros. Y de hecho, Dios lo diseñó así, dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. Y entonces, para que la gloria sea solo de Él. Porque Él no comparte su gloria con nadie, dice la palabra. No cuadra todo. Yo no tengo de qué gloriarme, yo no tengo de qué ufanarme, yo no tengo de qué jactarme. La gracia humilla, pero no ofende. La gracia humilla, pero no ofende, porque es un regalo enorme, asombroso, que hemos recibido. Esa es la gracia que nos transforma. Esa es la gracia a la que nosotros debemos ver y contemplar, y entonces ver el efecto de esa contemplación en nosotros. Hay un pasaje específicamente que lo vamos a estudiar de 2 Corintios 3:18, que dice que nosotros somos transformados mientras contemplamos a Cristo y el Evangelio. Que el Señor nos transforme en la medida que vamos caminando juntos por estas reflexiones. Vamos a orar.